noches, bienvenidos. El día de hoy estamos aquí, Bobby y yo, otra vez para hablarles un poco sobre una leyenda urbana. De nuevo, bastante aterradora, ¿verdad? Como es el hombre del sombrero, como ya vieron en el título, ¿verdad? Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros episodios. Y pues, mae, bastante rudo, ¿verdad? Esas experiencias con el Hatman o el hombre del sombrero, ¿verdad? Sí, claro, mae. Bueno, bienvenidos todos de nuevo. Episodio número 13. Yo creo que casi nunca los vamos contando, pero sí, episodio 13. Ya ese es un tema que nos habían pedido en algunos comentarios y que es súper curioso porque yo creo que se liga con otros dos temas que ya hemos hablado, ¿verdad? Sí. Con los Shadow People. Sí. Y también con algunos otros entes ahí que hemos mencionado, demoníacos. Sí. Entonces, de cierta manera se ligan. Y sí, hay historias muy rudas con el Hatman o el hombre del sombrero, porque dentro de las cosas o entidades o espíritus que uno siempre habla, se dice, ¿verdad?, dentro de las cosas, para ir entrando en tema, que esto es un tipo de Shadow People también, o hombre sombra, pero que es como si tuviera un tipo de rango, como si fuera más poderoso, más fuerte. Es como que tiene una particularidad diferente a los demás Shadow People, ¿verdad? Que no es solo ese ente que medio se ve borroso, oscuro y que se desaparece rápido o que solo se queda ahí mirando, sino que tiene otras cualidades, ¿verdad? Entre ellas la principal es el sombrero, es un sombrero de ala ancha del que habla mucha gente. Otros incluso hablan de un sombrero alto o como le llaman, de bombín, digamos así. De copa, creo que de también copa, le llaman. De copa, sí, exacto. Pero mae, la particularidad que a mí más me llama la atención es la de que mucha gente lo ha visto con los particulares ojos rojos, ¿verdad? Esos ojos rojos brillantes como fuego, que los acechan en la oscuridad, ¿verdad? Y que el contorno de esta figura, a pesar de ser en la oscuridad, se nota, se sabe que está ahí. Sí, eso es bien importante porque por lo general cuando hemos hablado de Shadow People y cualquier tipo de persona sombra, ¿verdad?, o forma humanoide, por así decirlo, se nota que es una sombra. Y es cierto, eso yo lo he escuchado y he leído bastante, que con el Hatman es completamente distinto, porque se notan de cierta manera las facciones, la ropa, se nota. Hay gente que dice que lo ven como con una gabardina, una capa larga, incluso dentro de las historias y varas que yo encontré, hay gente que supuestamente ha logrado verle la cara un poco más clara, a diferencia de un Shadow People que prácticamente uno no ve nada, ¿verdad? Entonces sí, es muy diferente, no necesariamente es lo mismo. Bueno, hay unas cosas en común también, ¿verdad? El tema del terror que la gente siente, y eso completamente sí se relaciona. Sí, claro, mae. De hecho, yo por ahí en otros podcasts y en foros de internet también he leído que la gente como que llega incluso a escuchar una voz, como un murmullo por parte de esta entidad. No sé cómo llamarlo en realidad, porque hay muchas teorías, ¿verdad?, de que esto es una entidad demoníaca, que es un simple Shadow People, e incluso hay teorías de que puede ser hasta una entidad interdimensional, ¿verdad? No solamente hablan sobre fantasmas, demonios y demás, sino que ya hablan sobre de otras posibilidades de las que nosotros no estamos bien enterados. Lo que sí vi y me llamó mucho la atención es la particularidad de que no viene solo, ¿verdad? Que viene acompañado por un zumbido bastante fuerte, e incluso por ahí leí que hay personas que lo han visto con un perro, acompañado por un perro. Eso nunca lo había escuchado. Sí, yo estuve viéndolo, de hecho me sorprendió porque yo tampoco lo había escuchado, pero estuve viendo varias historias ahí de personas en internet y demás que estaban contando y diciendo que sí, que a ellos se les apareció y que a la par de ellos había una especie de perro o animal a la par del Hatman. No, yo eso sí nunca lo había escuchado. Yo había escuchado de Hatman que como se puede presentar solo, se puede presentar como con otros entes, pero que se notan más como en atrás, ¿verdad? Como que hay una jerarquía, por así decirlo, ¿verdad?
Y por ahí es donde entran lo del tema de las características de que podría ser un ente demoníaco, o de muy bajo astral, porque se presenta casi que delante de cualquier otra entidad que haya. Eso sí lo había escuchado, pero lo del perro me llama mucho la atención porque no. Sí, de hecho, y bueno, puede ser que como se diga esto, ¿verdad? De que hay otros entes, otras entidades detrás de él, también sea una especie de, si abriéndonos a la posibilidad de que sea un demonio, ¿verdad? Que sea una especie de demonio subordinado, ¿verdad? Un esbirro de esta otra entidad. Sí. Y de hecho, yo estuve leyendo por ahí también que el Hatman no es una figura reciente, ¿verdad? Que tiene vestigios súper antiguos y demás, que incluso en épocas anteriores a Cristo se hablaba de pero con otras características por ahí, y se hablaba de que esta entidad era un demonio muy muy fuerte, ¿verdad? No, ni idea. Esos son teorías de lo que se habla por ahí, ¿verdad? Que no tenemos el 100% de la certeza de que es el Hatman, ¿verdad? Pero que es algo muy recurrente, acompañado de la parálisis del sueño, sí, ¿verdad? Sí, muy ligado. Bueno, y también hay que hacer la salvedad de la diferencia. Hay un montón de gente que lo tiende a confundir con el Slenderman, por ejemplo, que es otra vara completamente distinta, ¿verdad? Pero sí, creo que también por esto mismo puede entrar en esa categoría de hasta de creepypastas, porque no sé, hay tanta teoría, hay tanta información de Hatman que uno no llega como a encontrar. Sí, que de hecho en la época de internet, ¿verdad? De estos foros, como 4chan, Reddit, todo este tipo de cosas, Hatman llegó a ser, o el hombre del sombrero llegó a ser como visto como una creepypasta, ¿verdad? Empezó así como que la comunidad empezó a conocerlo porque se contaban historias, pero parecían que eran historias ficticias, hasta que ya mucha gente empezó a decir, no, pero es que yo he visto eso. Sí. Y gente alrededor del mundo, no solo gente en Estados Unidos o Norteamérica, por así decirlo, sino que era alrededor del mundo que este fenómeno se daba, ¿verdad? Sí, ahora que mencionas esto, bueno, de los foros y Estados Unidos y demás, yo buscando un toque de info, yo tenía la idea de que había visto que había una película o algo así, pues resulta que hay un documental que está bastante interesante, es un documental independiente que me encontré, que se llama Have You Seen This Man? The Hatman Documented Cases of Pure Evil se llama, que cuesta encontrarlo un toquecito, está creo que en Amazon Videos o Prime, no sé cómo se llama, pero está bloqueado, no se puede ver en Costa Rica. Yo por ahí lo encontré, lo logré ver y está muy interesante. Está basado principalmente en casos en Estados Unidos. Si lo pueden buscar, bueno, ahí les dejamos el nombre abajo en algún título. Véanlo, es muy interesante porque presenta casos reales y casos muy diferentes. Presenta casos de gente que ha visto al Hatman, la típica, ¿verdad? Parálisis del sueño, durmiendo. Hay gente que lo ha visto de noche y hay algunas personas que incluso mencionan que lo han visto de día. Sí. Haciendo algún quehacer en la casa o alguna cosa así, y que de repente, no sé, están de espalda a algún cuarto, se giran y lo ven, ¿verdad? Al fondo. Y cuando, ¿verdad? Lo mismo, sienten terror, etcétera, y cuando se acercan desaparece. Entonces es un documental que está vacilón, dura como hora 30, hora por ahí, hora 30, hora y 20. Y bueno, no, incluso si alguien no lo logra encontrar, nos puede escribir y yo les paso el link donde yo lo pude ver. Está ahí medio crapeado, ¿verdad? No es el link oficial de Amazon, porque sí habría que verlo con un VPN, ¿verdad? Sí. Para poderlo ver, pero es muy interesante. De hecho, y ahora que usted menciona eso, se habla también de que Slenderman, que Hatman, una de las razones por la que aparece es porque esta entidad se alimenta del terror que le causa a las personas, que por eso es el color de sus ojos también, que es como la forma en la que esta entidad se siente más viva, que de hecho también, si usted ve eso, calza esta propuesta, digámoslo así, calza con la parte de los demonios, ¿verdad? Que los demonios se alimentan del terror de la persona que está siendo acosada o que está siendo víctima de una vejación, por así decirlo. Exacto. Sí, igual también se puede asociar como a estos parásitos. Los parásitos energéticos que hablamos en otros momentos también, ¿verdad? Que
que hay mucha teoría alrededor, ¿verdad? Que dicen de que porque cuando uno está teniendo una parálisis no se puede mover debido a que, ¿verdad? Está teniendo esa succión de energía Sí. Que le hace la entidad que está ahí enfrente y todo esto. Entonces sí, se conecta por un montón de lados. Sí. De hecho hasta se llegó a asociar en algún momento con los incubus, mae. Sí. Que Hatman se llegó a asociar con esto porque era un ser que, si bien no sufrían las personas o las víctimas ataques de índole sexual, sí tenían ataques energéticos completamente. Sí, Hatman no llega ahí a esa parte física. Sí, de hecho. Sí, hay una vara, ahora que mencionas esto, que yo a nivel personal siempre lo había pensado, me puse a buscar un poco de info y no encontré tanto, pero entonces aquí yo formulo mi propia teoría, que ahí lo estuvimos comentando un poco. Yo la relación que hago a un nivel ficticio de esto, ¿verdad? De que algo se alimente del terror, y había un término que yo había estado buscando que no encontré, que creo que vos mencionaste algo muy similar, es cuando algo se genera o se crea por la mente humana, pero cuando hay como ¿cómo decirlo? Un inconsciente colectivo donde mucha gente se une y cree en algo, lo vuelve real. Se me hace súper vacilón, porque a mí lo primero que se me viene a la mente es Freddy Krueger, ¿verdad? Sí, de hecho. A la gente que le cuadra el cine de terror, ¿verdad? Que recuerdan las películas de Freddy Krueger. Sí, que son películas de culto ya, ¿verdad? Sí. Yo, no sé, yo digamos, recordando un poco las películas, era exactamente el mismo sentimiento con Freddy Krueger. Entonces a mí se me hace súper vacilón eso, porque en la película es prácticamente ese terror el que alimenta a Freddy para que exista. Si alguno ha visto la película va a recordar, y si no, bueno, así un resumen para que vean más o menos cómo yo lo uno. Se supone que cuando Freddy Krueger aparece, ataca a las personas cuando duermen. Sí. Uno, ataca en el sueño, ¿verdad? No se presenta físicamente, pero ataca en el sueño. Y Freddy Krueger en las películas, cuando ya logran supuestamente, ¿verdad?, eliminarlo y toda esta vara, cuando él regresa, que no me acuerdo, es como en la película 3, una cosa así, ¿verdad?, que todo estaba en calma, etcétera. Ajá. Es cuando alguno de los personajes viejos, por ahí no creo que era, ¿verdad?, se encuentra alguna cosa, alguna foto, algún documento o algo, y empiezan a recordarlo. Y habla con alguien más y empiezan a recordarlo y empiezan a sentir el terror como si hubieran sentido el terror, ¿verdad?, hace años. Sí. Y ese terror que se empezó a recrear en las personas de la película hacen que el mae vuelva a aparecer y vuelve a atacarlos en los sueños y vuelve a formar, ¿verdad? Entonces creo que yo te había preguntado si vos recordabas cuál es esa palabra, pero no. De hecho, hay una teoría. Bueno, lo que yo le comentaba es que es un tulpa, que esto viene desde los budistas, ¿verdad? Que los tulpas son estas entidades que se crean a partir de meditación, a partir de una concentración muy alta por parte de monjes budistas, ¿verdad? Que crean estas entidades que son para ayudar, pero cuando estos tulpas como que se sobreestimulan, por así decirlo, se les da más poder de la cuenta, se vuelven malos, pueden atacar a las personas. Pero hay otra creencia, bueno, lo que hablábamos en algún capítulo, creo por ahí, que estuvimos comentando un poquito sobre Jacobo Greenberg, ¿verdad? Que Jacobo Greenberg hablaba sobre algo de la latis, ¿verdad? O la latiz, que es como esta red que engloba el universo, el planeta, de toda la energía de las personas, que es como de conocimiento universal, que sirve también para crear cosas materiales, que por ahí viene todo esto, lo de las personas que les llaman cajita y demás, que pueden llegar a materializar algo en sus manos de la nada. El tulpa es algo así, que de hecho también esto viene de los términos hinduistas, ¿verdad? Budistas e hinduistas y todo esto, que hablan sobre esta red que está alrededor del mundo, que hay uno que a mí me llama mucho la atención, sobre los tulpas. No sé si usted recuerda hace años que se oía hablar mucho del chupacabras. El chupacabras atacaba a los animales de cierto pueblo, que los dejaba secos, la sangre y todo. Hay una teoría por ahí que lo escuché en algún lugar, no recuerdo dónde fue, la verdad, que alguien hablaba de esto, que decía que el chupacabras fue una invención de uno de los expresidentes mexicanos. En este momento olvido el nombre de él. Para desviar la atención de las personas en alguno de los fraudes que se estaban cometiendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, esta persona
habla de que realmente el chupacabras fue un tulpa. Porque fue como una alucinación colectiva o un ideal colectivo que llegó a tal fuerza que se formó algo que en realidad salió. Y es muy probable, si usted se pone a verlo, si está escrito en religiones súper antiguas y demás, ¿por qué esto no puede pasar? Que incluso hay un documental por ahí de una científica, no me acuerdo, una psicóloga creo que es, o psiquiatra, por ahí anda, que está hablando de que ella se fue a estudiar estos fenómenos ¿cómo se llama esto? Donde están los budistas y demás, donde están los monjes. Es que el budismo está en muchos países de Asia donde está el Dalai Lama y esto. ¿Y el Tíbet? En el Tíbet. Ella se fue al Tíbet a estudiar esto. Y resulta que ella dice que ella creó su propia tulpa. Logró llegar a ese nivel de meditación para poder crear su propia tulpa, pero que ese mismo tulpa le hizo daño a ella y le hizo daño a su familia también. Entonces que se volvió en contra de ella más bien. Entonces Hathmann, para no desviarnos del tema, Hathmann podría ser incluso esto, ¿verdad? Tal vez un ideal colectivo, no lo llamemos alucinación, porque tal vez no es una alucinación, sino un ideal colectivo que llega a formar a esta persona, tal y como pasó con Freddy Krueger también. Sí, está muy interesante. Yo no conocía este término de tulpa, que ya lo acabo de buscar mientras hablamos, y dice que sí, que es un concepto procedente del misticismo budista y en el que un objeto o ser puede ser creado mediante la mente y mediante el poder espiritual. No entonces, solo budista, porque bueno, ahora que hicimos un viaje ahí a República Checa, en uno de los tours que contraté, nos llevaron al barrio judío. Y resulta que los judíos tienen su propio tulpa, pero ese tulpa es diferente. Es una estatuilla de barro, que es un golem hecho de barro, que se activa como con unos rezos que se le ponen en la frente, pero a la hora, digamos, esto se puede activar a cierta hora del día y se tiene que desactivar a cierta hora de la noche, digámoslo así, o a cierta hora de la noche y desactivarlo en el día. Y se habla de que en el barrio judío de República Checa hubo una tragedia grande porque el tulpa que tenía este rabino se salió de control e hizo una desvivisión de muchas personas, ¿verdad? Entonces, en el barrio judío. En el barrio judío, y que se hablaba que estos tulpas judíos venían desde antes, estos golem que controlaban los judíos venían desde antes. Qué loco, yo recuerdo ese cementerio, porque yo también anduve por ahí. Ese cementerio es chusísimo, el lindísimo. Cementerio judío, muy tuanis. Y bueno, igual, para volver un poco al tema, no era la palabra que yo andaba buscando, pero aún así está muy interesante y voy a buscar para leer un toque más. Yo recuerdo, y no sé si alguien lo sabe, nos lo pone en los comentarios, porfa. Es que yo recuerdo que había algún tipo de síndrome o algo que se podía causar por histeria colectiva o por creación de muchas personas pensando en lo mismo, y que a raíz de eso se podría crear algo, un ente, un ser, etcétera, lo que fuera. Ese es el que ando buscando, ¿verdad? Y ahorita no lo recuerdo. Yo por ahí leí también algo de este síndrome del que está hablando, pero ahorita no recuerdo el nombre. Era bastante extraño en realidad. Sí, no. Ahí luego, si no, lo busco y por ahí lo dejo en los comentarios o en alguna otra publicación. Pero bueno, a mí... Síndrome de Brugada. Brugada, ¿estás seguro? Sí. Voy a buscar. Bueno, no, este es el síndrome, perdón, en el que derivan varios encuentros con este Hathmann también, que era el síndrome que es una enfermedad del corazón que puede provocar muerte súbita, más bien, sí. Sí, que eso es otro tema que ahora vamos a tocar. Bueno, en fin, para no batear, ahí luego lo ponemos, porque yo sí recuerdo haberlo visto en algún lugar, pero con la parte del tulpa que vos acabas de hablar, que es tulpa con L, ¿verdad? Por si acaso. Para buscarlo y tener un toque más de info está muy interesante, honestamente. Eso que hablas del síndrome de muerte súbita, o bueno, no sé si lo dejamos un toque y entramos con historias como para no meter tanta teoría y luego volvemos ahí. Démosle. Sí, démosle las historias. Porque el síndrome de muerte súbita yo también estuve viendo, no sé qué info conoces vos, pero tuvo un auge muy fuerte en Estados Unidos. Pucha, más que en Estados Unidos pasan todo.
Ahí dentro de chistes que uno se encuentra en internet, a veces dicen, esto va a ser políticamente incorrecto lo que voy a decir, ¿verdad? Que el infierno está en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, sí, hubo un auge de esto, del síndrome de muerte súbita, que en inglés es los SUNS, que llaman Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Y que el fenómeno tuvo mucho auge en los 70s, dentro de la info que yo encontré, porque posteriormente a la guerra de Vietnam y todas estas invasiones que hubieron en el sureste asiático y todos estos lados, ¿verdad? De Vietnam, Laos, Camboya y todas estas partes, hubo una migración muy fuerte de gente de Laos a Estados Unidos. Y que en los 70s, creo que en el primer caso se dio como en el 77, empezaron a morir muchas de las personas de este grupo, particularmente de una etnia que se llamaba los Hmong. Creo que tiene H, ahí una H de primero, no sé cómo se pronuncia, creo que es así. Y que empezaron a morir cuando dormían. Sí. Entonces me llamó mucho la atención. No sé si habías escuchado alguna vez esa info. Sí, yo leí algo de que también estas personas habían mencionado, que por eso se le relaciona con el hombre del sombrero, ¿verdad? Que ellos habían mencionado que en sueños o en visiones, parálisis del sueño anteriores, ellos habían tenido la visión de este ser que estaba parado a su lado, viéndolos nada más, porque se supone que no se comunicaba con ellos, que estaba parado a su lado viéndolos y que eso les daba mucho miedo, que de hecho le atribuían estas muertes a esas visiones del hombre del sombrero. Que había muertes súbitas de inmediato, y yo también vi que había muertes posteriores de gente que había hablado de que habían tenido algún tipo de aparición durante la noche y también a los días morían, no solamente muertes súbitas. Entonces es muy llamativo, porque a raíz de esto, al menos yo me puse a leer, y resulta que en muchos pueblos hay más demonios del sueño. Sí, claro. No es una vara de Hatman, ¿verdad? Y ya. Entonces, hay una teoría que me encontré de estos Hmong, no sé si estoy diciendo el nombre bien, ahí luego, si no me corrigen, y que este espíritu o ente, que ellos lo llamaban Sok, con T al inicio. Ajá. Igual ahí, si no les dejamos el titulito. Los Dap Sok. Los Dap Sok, sí. En caso de que lo esté pronunciando mal. Y una de las teorías que yo vi es que ellos, ¿verdad? O esta etnia, ¿verdad? De esta gente de Laos, dentro de sus creencias, muy parecido a lo que ya hemos hablado aquí en otros episodios, creían que la parte espíritu estaba muy ligada con la parte de la naturaleza, y que cuando una persona fallecía de su familia o de su núcleo, ¿verdad?, cercano, esos espíritus los protegían de estos Sok, o estos entes o de demonios, ¿verdad?, del sueño. Sí. Y que lo que ellos creían, por la que empezó a haber tantas muertes, es porque cuando ellos hicieron este viaje, ese éxodo a los Estados Unidos, no sabían si los espíritus familiares o cercanos iban a poder ir y para no abandonar el territorio por la conexión que había con la tierra, ¿verdad? Entonces tenían ese miedo de que no hubiera protección y empezaron también a morir. Entonces, es una teoría muy interesante. Yo por ahí leí que esta etnia también, que hicieron una encuesta para ver, porque ya era mucho que se estaba hablando de esto del hombre del sombrero y todas estas entidades, ¿verdad?, ahí que les aparecían a ellos, que hicieron una encuesta y 6 de cada 10 personas que hacían la encuesta decían haber tenido al menos una experiencia e incluso más experiencias con el hombre del sombrero. Sí, qué loco. Sí, demasiado. Un montón, porque es un montón de gente. Sí, de hecho, es un montón, Bueno, y para no irnos solamente al lado, digamos, paranormal, hay una teoría. Yo me encontré un documento. Últimamente como que se me ha despertado esto del podcast, como de leer más cositas. Sí. Tengo un documento que habla de esta misma etnia,
que es de, vamos a ver si lo logro encontrar, aquí está, se llama Refugee Stress and Folk Belief, H. Hmong o Hmong Sudden Deaths, documento como de 10 páginas que me encontré, donde estaban las dos teorías. Esta es la que acabamos de hablar, pero también hablaba de que ellos, para poner la parte digamos real, de que ellos tenían un estrés posguerra, por así decirlo, Sí. y que eso les estaba creando, ¿verdad?, toda esta alucinación masiva y que estaba provocando las muertes, como la parte científica, como para también ponerla sobre la mesa. Sí, ok, pero ahí vamos ya sobre otro tema, ¿verdad? Hay personas que no son de esta etnia que hablan Exacto. sobre el hombre del sombrero. Exacto. Y esas personas no tienen un estrés postraumático de una guerra o de haber vivido una situación conflictiva en un país o lo que sea, porque incluso se habla de personas que nunca habían sufrido un acoso paranormal o lo que sea y llegan al punto en el que dicen, es que sí, yo también he vivido eso. Yo pensé que era un sueño, yo pensé que era nada más parte de la parálisis del sueño, ¿verdad? Porque se habla de eso, ¿verdad? Que la parálisis del sueño provoca alucinaciones, puede provocar alucinaciones, pero sí, la parte científica, ¿verdad? la parte que como el científica, cerebro sí, está despierto contra el cuerpo, ¿no? Y sí, exacto. sí, que por ahí hace un rato le dije el nombre que tiene la parálisis científica, el nombre científico, perdón, de la parálisis del sueño, ¿verdad? Ahorita no lo tengo a mano, se me olvidó el dato, por ahí lo busco y ahorita lo digo, Pero sí tienes razón, porque digamos, volviendo al tema un poco de que a nivel general hay muchos pueblos que creen en estos demonios del sueño. Yo, ¿verdad?, me puse a leer, también me encontré otro documentito muy vacilón del cual también saqué info, ¿verdad? Donde se habla mucho, no solamente de Laos, sino hay un término que se llama Bagungot en Filipinas. Bagungot significa pesadilla, si no me equivoco, y hay un ente que ellos llaman Batibat, que no es el idioma, ellos es en tagalo, ¿verdad? El Bagungot y el Batibat es en Ilocano, que es de una región más al norte, de una isla diferente en Filipinas. sí. Y porque allá también han habido eventos de muerte súbita o muerte durante el sueño, y que este Bagungut es un demonio del sueño, que de hecho es una mujer, según lo que yo encontré, es una mujer muy grande, ¿verdad? Así gorda, pesada, pero grotesca según las imágenes que vi, o sea, como ¿cómo ponerlo, mae? No sé, a mí se me viene a la mente Jabba the Hutt de Star Wars, una cosa así, cuando estuve leyendo, porque no me podía imaginar en otra cosa, pero así lo planteaban, y que era un demonio del sueño, ¿verdad?, que aparecía, y que habían varias teorías. Una, muy similar a los sucubus o incubus, pero Sí. se ponía sobre el pecho y mataba a la gente, ¿verdad? Y la otra no, que ya era simplemente robo energético también, por así decirlo. Sí. Y me puse a leer un poco, y sí, también es muy similar a la teoría esta de los Hmong, de la gente de Laos. Yo tengo compas en Filipinas, le pregunté a un par ahí si conocían o habían escuchado, algunos me dijeron que no, pero una persona me dijo que sí, que se había escuchado hablar del Batibat y el Bagungot, y que no era tan común, pero que sí se habla, digamos, dentro de algunas etnias de que existe ese demonio del sueño. Entonces es muy llamativo el ver cómo, ¿verdad?, a través de la cultura, ¿verdad?, va pasando todo este tipo de cosas, y cada quien tiene como su representación, porque el Hatman es muy occidental. Yo no sé si el Hatman, claro, ¿verdad?, en Asia, por ejemplo, lo conocen. De hecho, yo estuve leyendo por ahí que sí se conoce, como le dije hace un rato, se habla de incluso miles de años atrás, ¿verdad? Del Hatman en culturas súper antiguas, pero tal vez como el hombre del sombrero, tal vez por las barreras de idioma, ¿verdad? Porque hace un rato, metiéndome en otro tema, veía algo como de una película que hablaba de eso, que las barreras del idioma pueden llegar a hacernos no comprender un tema simplemente porque nuestro idioma no tiene todavía como las bases lingüísticas para poder hablar de esto, ¿verdad? Okay. Pero yo he leído por ahí y he escuchado que incluso egipcios y demás decían haber visto una entidad de ciertas características muy parecidas al hombre del sombrero. Sí. Y que en algunas culturas se creía que esta entidad aparecía para prever a las personas
de un mal agüero, por así decirlo. Okay. Un mal augurio. Sí, sí. Sí, qué interesante, mae. Sí, eso que decís es muy cierto. Yo creo que el ejemplo más claro que se me viene a la mente es la Biblia. Sí. La Biblia, la gente que supuestamente habla de la Biblia en el idioma original dice que la occidental que usamos o es ¿verdad? Traducida, que es una cosa completamente diferente. Que está tergiversada, de hecho. Exacto. Y de hecho usted lo ve incluso en las traducciones de la misma Biblia, ¿verdad? Usted puede tener 100 Biblias en español y esas 100 Biblias en ciertos iguales. Pasajes dicen cosas distintas, ¿verdad? Porque está muy sujeto a la interpretación de un idioma que no conocemos también. Sí. Bueno, todas esas cosas son muy llamativas. A mí, yo creo que los pueblos, digamos, antiguos, eran sabios con todo y sus supersticiones y sus cosas. A mí me parece que tenían una conexión tan fuerte con la naturaleza, con sus espíritus y con su todo, de que por algo todas estas creencias de verdad existen y existen en pueblos tan diferentes en todo lado del mundo, mae. Exacto, mae. Pero bueno, mae, yo creo que ya le hemos dado bastante vuelta a la historia de lo que es el Hatman, ¿verdad? Sí. Pasemos a lo bonito, a las historias, mae. No sé si quiere mandarse usted con la primera ahí de las que nos enviaron la gente de la audiencia. Tengo un par. Sí. Vamos a ver. Voy a contar una cortita. Ahí lo que hacemos, ¿verdad? También por si alguien tiene historias de cualquier tipo, ¿verdad? No es solamente de las que a veces les ponemos en las redes sociales, enviéndolas, porque pasa como con algunas de estas, que a veces las guardamos y las contamos cuando hay algún capítulo un poco más relacionado. Vamos a contar un par. Voy a hablar una primera, que es muy cortita, pero me llama mucho la atención por un término que vos mencionaste. Esa fue una historia que nos envió una chica, creo que se llama Cintia. Lo que tengo es como el usuario de la persona que nos envió. Gracias a ella por enviarnos la historia. Cinderella Van Steel, creo que es el usuario. Y ella nos contaba y nos pone: hola, lo vi una vez, como es muy frecuente, durante una parálisis del sueño, y que estaba acostada al lado o de lado, por así decirlo, que despertó y sin poder moverse, ¿verdad? Viendo, ¿verdad?, hacia donde estaba acostada, estaba parado. O sea, ella abrió los ojos, estaba en parálisis y lo vio. Y que solo se veía la silueta negra, su sombrero, y aquí viene lo que vos mencionaste. Adicional a esa parálisis, ella sentía un zumbido o una especie de vibración muy muy fuerte. Sí. Y no se podía mover, solamente sentía y veía lo que estaba pasando sin poder tomar ninguna acción adicional a esa vibración, digamos, que había en el entorno. Ambiente. De hecho, yo he escuchado también historias de eso, y esta que nos cuenta la seguidora me hace clic con una de las teorías de Hatman, ¿verdad? También que Hatman se supone que es un ser no solo interdimensional, sino que es un ser extraterrestre, que se habla mucho de eso por ahí en varios foros e investigadores y demás, y es precisamente por el hum que hay, el zumbido que se escucha, ¿verdad? Sí, que se escucha como un zumbido muy fuerte, como en una vibración muy baja, que se le mete a la persona y incluso los puede llegar a aturdir también, ¿verdad? Se me acaba de venir a la mente. ¿Vos recordás hace años, no recuerdo en qué año exacto, que hubo un fenómeno? Fue hace como 5 o 6 años por ahí. Regional o no fue global, del famoso hum que hubo. Sí. Mucha gente lo escuchó y que lo asociaban con las trompetas del apocalipsis. Con las trompetas al inicio, la gente estaba asustadísima. Ya después decían que eran experimentos militares que se estuvieron haciendo. Sí, de hecho, sí fue a nivel global. Porque por ahí cuando eso salió yo estaba muy clavado con esto de estar viendo videos y meterme en todo lado a ver cosas, ¿verdad? Y resulta que me encontré uno en este parque que tiene supuestamente el supervolcán en Estados Unidos. ¿Cómo es que se llama? En Yellowstone. Ajá. Resulta que había una persona que incluso grabó estos sonidos, que se formaban nubes de un patrón, creo que era circular, no recuerdo si era circular o en ondas, que se formaban estas nubes, ¿verdad? Que hablaban de eso, que incluso eso llegó a
de hablarse de que no era un experimento militar, sino que era el proyecto HARP, ¿verdad? Que por ahí tenemos ese capítulo pendiente también, man. No solo pasó en Estados Unidos, pasó alrededor del mundo en varios países. Aquí en Costa Rica fueron 3 veces seguidas. ¿Qué sé yo? Sí, que se escuchó eso. Yo no sé si usted lo escuchó, man. Yo me acuerdo que yo lo escuché como a las 3:30 de la mañana, una cosa así. Pero sí, acá soy yo. Sí, a mí yo me acuerdo que cuando eso sucedió, a mí me sacó el lado más geek que tengo a nivel de audio, porque eso que decís de las nubes, ¿verdad? Y son ondas, son frecuencias que uno no ve, que pueden generar cosas. Hay un experimento muy chido que no tiene nada que ver, pero bueno, se me vino a la mente, que es como cuando tiran granos sobre una bocina, y que de acuerdo a la frecuencia que tiran, se forman formas. De lo que uno quiera, depende de la frecuencia. Eso es otro tema ya muy geek mío. Es otro tema que por ahí se puede tocar después. Pero bueno, este home, por eso se habla de que puede ser una entidad ya sea interdimensional o incluso extraterrestre, ¿verdad? Que no sé, no me hace mucho sentido. Me resuena, digamos, esta parte, pero no me hace mucho sentido, porque para qué una entidad así va a estar simplemente observando a una persona para acosar. ¿Me entiende? Yo lo que creo, de acuerdo a lo que nos cuenta esta chica que le sucedió, es que puede reforzar un poco la teoría de que el hombre del sombrero puede ser un ente interdimensional, porque cuando se presenta, se supone, y de acuerdo a lo que yo sé, cuando un ente interdimensional se presenta, se abre un portal, por así decirlo, y al abrir un portal entre dimensiones puede generarse esa vibración, o al menos eso yo he escuchado. Entonces no es una teoría tan loca, ¿verdad? Sí, de hecho, y no solo eso, sino como decíamos antes por acá, quien quita un quite, de que estos portales no sean con tecnología súper sofisticada, sino que sean con una tecnología que se base en hercios, en sonido. Sí. Por ejemplo, como estas armas sónicas ahora que tienen los gobiernos, ¿verdad? Que como los que se estaban usando en este país de Europa, ¿verdad? Que hay una confrontación militar, que utilizan un arma que es sonido para derribar drones. Se tiran ondas sónicas para derribar drones. Puede ser algo así, que funcionen estos tipos de portales con sonido, que haga que se rompa la estructura o la barrera entre dimensiones. Sí, es que bueno, a nivel teórico hay un montón de varas que se unen incluso hasta con el esoterismo, ¿verdad? Cuando hablamos del famoso 440 afinación estándar versus el 432, que es la frecuencia que conecta con... Sí, que es la afinación perfecta, realmente. La afinación de perfecta. Hecho, ayer iba hablando con mi novia sobre eso, que la afinación perfecta, que nosotros como músicos sabemos que el 440 en realidad, bueno, toda la música ahora se está rigiendo así, pero el 432 es la afinación correcta. Estamos hablando de 440 y 432. Hercios. Esos son hercios. Es una unidad de medida en hercios, ¿verdad? Que eso es como la parte que conecta toda la música, o todas las vibraciones del universo se conectan en esa unidad de medida, sí, digámoslo así. Sí, se supone que esa frecuencia 432, que es una frecuencia media baja, por así decirlo, es la frecuencia que conecta con el universo. Sí, en resumen es eso. Exacto. Pero bueno, ahí seguimos. Sí, si no le damos cuerda, y aquí nos dan las 2 de la mañana hablando de música también. Sí. Pero bueno, de eso se trata el podcast, ¿verdad? Por eso lo hicimos. Dale con alguna historia. Yo tengo una historia que me llegó por ahí, que esta historia es bastante extraña porque le ocurre a una persona siendo niño. Esta persona nos dice que entre los 5 y 7 años hicieron un viaje familiar, y en esta casa donde estaban a él le tocó dormir solo en un cuarto, ¿verdad? Resulta que mientras estaba durmiendo sintió una pesadez, como un sonido, un zumbido igualmente, y donde abre los ojos ve al lado de su cama a una silueta flaca, alta, con un sombrero de lo que él pensaba que era muy grandote, que tal vez en su momento él como niño decía, es que era muy grande, muy alto el sombrero,
que era un sombrero de copa y veía en sus ojos como un puntito pequeño rojo. Donde él se despierta, no tiene la típica parálisis del sueño, sino que trata de cerrar los ojos para decir, no, ya aquí no hay nada, esto es mi imaginación, estoy despertándome como un niño. Donde abre los ojos otra vez, ve que la silueta se movió, está a la derecha de él un poquitito y está como tratando de observar tal vez qué era lo que estaba ahí en la cama. Entonces cuenta que él se levantó corriendo, corrió a la habitación donde estaban sus padres y se acostó en medio de ellos, no los despertó, no les dijo nada y pensó, no, ya esto se fue, ya pasó. Resulta que dice que tenía como 15 minutos de estar ahí y él pensó, todavía estoy escuchando este sonido, pero me voy a fijar a ver si está. Con los ojos entrecerrados se quedó viendo y cuando logró distinguir el resto de la habitación, vio que a los pies de la cama estaba la misma silueta que él había visto, pero los ojos esta vez estaban de un rojo más fuerte y más grandes, como si los hubiese abierto. Entonces usted recuerda estos carros más antiguos que tenían como pestañitas en los focos, ¿verdad? Como si estos focos se hubieran abierto completamente, pero de color rojo. Los veía así. Entonces lo que hizo fue que él agarró la cobija y se tapó y empezó a llorar. Su madre se despertó y cuando se despertó ya lo calmaron y todo, encendieron la luz y ya no había nada en la habitación. Pucha. Entonces fue algo que pasó, digamos, en cuestión de tal vez 5 o 10 minutos. No fue algo momentáneo, instantáneo, que ya al momentito se desapareció ya. Sí. Sino que fue algo que pasó durante un buen tiempo, ¿verdad? Pucha, y qué miedo siendo un niño uno, mae. Sí, claro. Porque uno siempre ha tenido ese miedo de ver cosas en la ventana o alguna cosa así, ¿verdad? Cuando ya empezó a dormir solo, ¿verdad? Sí. Pero a mí de niño nunca me pasó nada, pero ese era el terror que uno tenía, ¿verdad? Pobrecillo. Sí, claro, demasiado. Bueno, y está muy interesante eso también, más por el tema no solamente de los ojos, sino como de que lo siguiera, ¿verdad? Sí, de hecho, no se quedó en el lugar donde lo vio. Tampoco lo hizo como quedarse ahí, sentirse como con esta presión de la parálisis del sueño, ¿verdad? Sino que él pudo despertar, pudo levantarse de su cama, correr a la habitación de sus padres, pero igual no le sirvió de nada porque esta cosa lo siguió. Sí. ¿Habrá alguna? Nunca me he encontrado alguna donde, aparte, digamos, del vampirismo energético que se supone que hacen en algunos momentos el Hatman, llega a hacer algún daño diferente? Yo nunca he escuchado. Creo que es más como ese succión de energía, ¿verdad? Creo que nunca he escuchado nada. Yo nunca he escuchado algo así. Bueno, he escuchado de personas que el Hatman les dice algo y algo que les dice se transforma en realidad. Es como una premonición de algo que va a pasar. Pero no es como Mothman, que no llega a advertirle a las personas sobre lo malo que va a pasar para que se refugien o lo que sea, sino que lo hace como para asustar a las personas y que el pánico sea mayor en el momento de... Sí, generar el terror que necesita para poder seguir ahí presente, por así decirlo. Sí, es lo que hablamos al inicio. Alright. Seguimos con otra. Dale, voy a leer otra que también gracias a la persona que nos las envió, que es uno de los seguidores. Esta nos la envió por Instagram. No tengo el nombre de la persona, tengo el usuario, pero de igual manera le agradecemos. Scoop CR, que nos la envió por ahí y nos dio igual permiso para contarla. Esta sí es un poco más larga. Y bueno, dice así, que también, él tuvo un encuentro con Hatman y que al inicio le daba miedo contarlo porque nadie le iba a creer, pero que conforme es una persona ya adulta, conforme se dio el auge de internet,
empezó a descubrir que había más información y más cosas, y se dio cuenta que eso que le pasó cuando era adolescente realmente no era algo que le había pasado solo a él. Entonces ahí fue cuando decidió empezar a contarlo, y ahí me envió la historia. Ok, entonces es como preámbulo, ¿verdad? De lo que nos contó este seguidor de Instagram. Gracias por enviarlo. Y bueno, dice así: esto sucedió cuando yo tenía alrededor de unos entre 15 y 17 años, que vivía en Zapote, cerca de la casa presidencial, y que vivía justamente en una calle sin salida. Entonces, que una noche estaba con los amigos conversando, como a la entrada de la calle, y cuando ya se hizo, ¿verdad?, pasada las 12:30 de la noche, ¿verdad?, ya tarde, ¿verdad?, todo el mundo se va para sus casas, y él decide regresar, ¿verdad?, que la casa de él era una de las casas que estaba al fondo de la calle sin salida. Entonces tenía que caminar desde la entrada hasta el fondo. Y que curiosamente, cuando esto sucedió, él, bueno, me escribió y me dice que tiene 43 años ya, que en ese momento, sí, que en ese momento no había alumbrado público en esa calle, sino que las únicas luces que habían eran las luces de las mismas casas. Entonces, como ya era un poco tarde, las casas estaban estaba todo apagado, y que le tocaba caminar en la oscuridad. Entonces, que él se fue caminando desde el inicio de la calle hasta su casa, que era de las últimas, todas oscuras. Que conforme él va llegando a su casa, de lejos empieza a observar una figura, y que está al final del callejón, que él simplemente podía ver una silueta de una persona alta y que parecía que no tocaba el piso. Que ese detalle es muy importante, que ya hemos hablado en otros podcasts, ¿verdad? Sí. Cuando algo no toca el piso, no está nada bien, ¿verdad? Sí, no, de hecho. Entonces, que se veía esa silueta como una sombra prácticamente, y que se le podía ver la silueta, la cabeza, y tenía un sombrero, justamente. Que lo primero que él pensó, ¿verdad?, estamos en Costa Rica, ay, madre, me van a asaltar. Sí, en especial en ese momento, ¿verdad?, sin alumbrado público y en un lugar que no sabemos su procedencia en ese momento, sí, ¿verdad? Pero bueno, que él continuó caminando porque tenía que llegar a su casa, y solo iba pensando en llegar a abrir muy rápido, ¿verdad? Pero que empezó a sentir mucho miedo, más de la cuenta, porque empezó a ver estos detalles que ya nos había mencionado antes. No flotaba, no tocaba el piso, le veía el sombrero, veía solamente una sombra, por más que se acercaba, que cuando uno se acerca a una persona que ve a lo lejos en la oscuridad o con poca luz, poco a poco empieza a ver un poco más sus facciones, que él no veía ninguna facción, solamente veía la silueta negra. Sí. Cuando se acercó, el susto fue todavía más grande, y que se decidió a correr hasta la entrada de la casa sin volver a ver la figura, y que al llegar, intentar abrir, no lo pudo hacer porque por la hora ya estaba cerrado, que los nervios no lo dejaban encontrar la llave, estaba tratando de abrir a como podía, y que prácticamente esa figura no le dijo ni una sola palabra ni nada por el estilo, pero que cuando él volvió a ver hacia atrás, la vio acercándose a él, muy muy despacio, y que cada vez sentía más miedo de lo que estaba pasando y estaba viendo. Cuando por fin pudo encontrar la llave, pudo abrir la puerta, entró y no vio hacia atrás. Simplemente lo único que hizo fue cerrar la puerta y sostenerse o quedarse contra la puerta. Sí. Del miedo que tenía, casi que paralizado, y que se armó un poco de valor y que se asomó por una ventana, y la figura ya no estaba. Sí, como solo el susto para llegar a la casa. Sí, y bueno, y de nuevo ahí nos explica, ¿verdad?, que nunca le había contado eso a nadie. Hasta conforme fue habiendo un poco más del auge de internet, que se dio cuenta que lo que él vio tenía nombre, y que era el Hatman. No, mae, es que también pensémoslo así. Ya hemos hablado bastante de esta vara, mae, digamos. Para uno, como personas que le han pasado ciertas cosas, a veces es como complicado llegar y decirle, mae, Bobby, es que como nosotros no sabíamos que teníamos la afinidad por estos temas, hasta un día que tomándonos una birra empezamos a hablar de esto. Pero, mae, como yo llegaría, antes de todo esto, llegaría a decirle a usted, mae, Bobby, es que vieras que me pasó esto y esta vara, mae. ¿Usted qué iba a pensar de mí? Ah, mae, este mae seguro es un volado, está loco. Sí.
¿Qué le pasa hablando de esas varas? Eso no pasa. No, y también uno poniéndose un poquito en contexto, mae, y esto tuvo que haberle pasado a esta persona alrededor de hace 30 años. Sí, claro. ¿Verdad? Por la edad que nos dice que tiene y la que tenía en el momento, 30 y pico de años. Incluso un poco más atrás, si usted se pone a ver, ¿verdad? Mucho más atrás. ¿Verdad? El tema religioso también tiene que ver mucho, Sí. ¿verdad? En que una persona, cuando habla de eso, o lo tildaban de loco, o lo tildaban de que andaban malos pasos. de que andaban o lo malos sea. pasos, ¿verdad? Que a usted lo asustan porque anda haciendo cosas malas, Sí. ¿verdad? Entonces a la gente... Sí, que de hecho a mí todavía, mae, ciertos compañeros de trabajo que yo les he contado lo que me ha pasado, póngase con Dios, eso es malo, vaya, échese agua bendita, vaya aquí, vaya allá. Y mae, muchas veces no es que uno anda buscando ese tipo de cosas, son cosas que le pasan fortuitas, mae. Sí, sí. Que de hecho por ahí en un episodio les vamos a mostrar unas cuantas evidencias que conseguimos en estos días de instituciones educativas, ¿verdad? También que les pasé por ahí en el chat para que las vieran, mae, qué persona ahí está haciendo algo mal. Sí, sí. Todas las personas que vamos a esos lugares vamos a trabajar, y los estudiantes pues estudiar, nada más, eso es todo. Y, no, y como la que nos contó el invitado en el capítulo anterior, Sí, ¿verdad? También, sí, de hecho. que ellos simplemente están ahí cuidando el trabajar, espacio, van a ¿no? trabajar y Sí. se topan con ese montón de situaciones que de hecho hasta después me acordé, que no se me olvide para la próxima que tengamos a Alonso Neo. Ajá. Él también, yo había hablado con él de unas en el Mall San Pedro y hay videos. Sí. Hay videos y ese día yo creo que dentro del mismo hype de todo lo que estábamos hablando no lo contamos, pero bueno, eso es para otro episodio. Sí, que si no han visto el episodio tienen que ir a verlo porque ese episodio quedó brutal, ¿verdad? Sí. Y volviendo a lo mismo, nos asustaron. Nos asustaron. Y sí. realmente, bueno, aunque eso sí puede pasar, cuando varias personas se juntan a hablar de ciertas cosas, ¿verdad? También se crea cierta energía. Sí, hay diferentes vibras por ahí que también están Sí, sí. rondando. O sea, yo siempre he pensado que puede que... Yo siempre he tomado las historias paranormales como un cuento, como decir Blancanieves y los 7 enanos. Ujú. Le voy a decir por qué. Es mi forma de protegerme yo, de blindarme yo ante la sugestión o ante las vibras que también puedan estar rondando este tipo de temas. Claro. Para poder... es lo que me gusta, entonces he tratado como de blindarme un poquito, ¿verdad? Con eso, Sí, yo pensamiento. Es algo muy chiva porque al fin y al cabo, antes de que existiera, por ejemplo, los libros y la escritura y todo esto, lo que existieran las historias, ¿verdad? Boca a boca, que se contaban de generación en generación. Yo creo que lo que uno hace con esto, que creo que cabe dentro de la categoría de storytelling, es eso. Sí, justamente, ¿verdad? Ir pasando historias que a uno le cuentan o que uno encuentra por ahí o que a uno le han pasado. Sí. Y bueno, sigamos, mae. Bueno, mae, no sé. Aquí en esta historia que les acabo de narrar, estaba pensando precisamente en mi primera historia de miedo, ¿verdad? La que les conté en episodios pasados. Sí, Creo que fue hace 2 episodios por ahí que les conté esa historia de la primera vez que a mí me asustaron, que yo llegué, toqué una puerta y vi un hombre con un sombrero recostado a la puerta, ¿verdad? A la ventana. Sí, viéndome que por la ventana. yo me acuerdo cuando la contaste que hasta que hicimos como La conexión. unir todos los puntos, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que, mae, vos prácticamente viste a Hatman. Sí. Esto no me pasó dormido. Sí. Me pasó despierto, consciente completamente. Entonces, esta entidad realmente lo que busca es esta parálisis, o lo que busca es asustar a la persona en sí. Es Como que ese terror, alimentarse de ese terror que causa ver una entidad desconocida bastante grande, porque es bastante grande. Yo les conté, es que aquí no tengo tal vez como una referencia para que lo vean, pero imagínense que esa ventana, la altura de esa ventana eran de estas antiguas, que la puerta eran tal vez unos 2,5 metros de puerta, de 2 paneles que se abrían hacia atrás, antigua completamente, y esa entidad estaba a la altura de esa puerta, digamos. Era bastante grande. Podía medir sus 2,30 metros, bien. Sí, por ahí. E incluso más porque estaba como agachado así, observando, man. Sí, y pucha, es que da mucho a pensar, ¿verdad? Uno cree que tiene la verdad y volvemos a un término que hemos dicho en el podcast, demonios del sueño. Sí. Se habla mucho de que es un demonio del sueño,
pero justamente a vos te pasó, y muchas de las historias que hemos contado, ¿verdad? No, esta última que yo acabo de contar, el man no estaba durmiendo. Sí, es una persona que estaba despierta completamente, venía para su casa. No tiene nada que ver con el sueño, man. Sí, habría que preguntarle a Hatman. Sí. Por Pero ahí, no bueno, quiero. no, jamás. No, pero parte de lo que hemos hablado, incluso que conversamos también en el episodio anterior, hay mucha gente, ¿verdad? Gente más adulta, más vieja, ancianos, que dicen, ¿verdad? Que cuando uno tiene este tipo de situaciones hay que hablarles, ¿verdad? Que hay que ver qué es lo que quieren, ¿verdad? Que qué es lo que está pasando, que por qué están ahí, qué quieren. Obviamente a la gente le da mucho miedo, pero uno, no sé, a veces uno no deja de pensar de que será cierto eso, ¿verdad? De, ¿qué pasa si le hablo? Sí. ¿Qué pasa si...? Sí, le digo que quiere, que qué está haciendo aquí. Sí, sí. Bueno, tal vez la impresión de esto también puede ser algo contraproducente, ¿verdad? Pero bueno, Sí. es algo que puede pasar. ¿Tienes alguna otra historia? Sí, claro. Aquí les voy a tirar otra historia. Esta historia no me la enviaron. Esta historia me la encontré por ahí investigando. Y la voy a narrar o la voy a contar en primera persona para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Bueno, esto ocurrió cuando yo tenía alrededor de 10 años. Estaba en el baño de mi casa lavándome los dientes, cepillándome tranquilamente como siempre hacía todas las noches para ir a la cama. Podían ser alrededor de las 9, 10 de la noche. Mientras estaba cepillándome los dientes, en el espejo, de un pronto a otro se reflejó una figura alta, flaca, con una gabardina larga, un sombrero alto. Lo mismo, la constante de siempre, ¿verdad? El sombrero que se me De fue copa. el nombre, de copa, Uh-huh. el sombrero de copa, que me estaba observando. Entonces, al yo observar esta entidad o esta persona, porque en ese momento lo catalogaba como una persona, donde vuelvo a ver hacia atrás, esta persona se va, se desvanece. Estuvimos mirándonos en el espejo por ahí de 5 o 10 minutos. Fue un espacio bastante grande que estuvimos por ahí. Pero tenía una particularidad. Sentía que el tiempo no se movía, como que todo alrededor de esto no se movía. Entonces, en el momento que ya logré volver a ver hacia atrás, caminar hacia donde mi madre y contarle lo que me pasó, ella no me creía. Lo único que me decía: descríbeme cómo es. Usted puede describirlo. Entonces le describí el abrigo largo, que todavía no sabía que era una gabardina, pero yo le dije un abrigo muy largo que le llegaba hasta los pies, todo negro, todo vestido de negro, con un sombrero muy grande y los ojos rojos, que fue lo que más me asustó. Entonces mi madre me seguía diciendo: pero el sombrero, ¿cómo era? ¿Un sombrero así grandote, o un sombrero largo, o digamos alto, Uh-huh. o un sombrero redondito? ¿Cómo era el sombrero? En mi frustración, tal vez de niña, no sabía cómo explicar de qué forma era el sombrero. Nada más le decía que era grande, que era un sombrero muy grande. Después de eso, mi papá había tenido un accidente de tránsito grave, entonces estaba tomando unos medicamentos muy fuertes. Pero donde escuchó que yo estaba diciendo eso, nos llamó al cuarto de los dos, a la habitación. Cuando llegamos, nos cuenta que él había estado viendo esa misma entidad durante muchas noches anteriores mientras despertaba con algún dolor o algo, y que él pensaba y le atribuía esta visión a la enfermedad o tal padecimiento que tenía. Uh-huh. Y aparte de eso, a los tratamientos, porque eran tratamientos bastante fuertes. Pero que se dio cuenta cuando escuchó a la niña contar esto, que esta entidad él la había estado realmente viendo durante semanas anteriores, desde que salió del hospital por el accidente hasta ese momento. Pero resulta que después él creyó que eran, a ver si entendí, alucinaciones. Él creyó que eran alucinaciones por medicamentos. Okay. Sí. Entonces,
después de esto lo que pasa es que él, el señor y el resto de su familia, la hija, el hermano y la mamá, empiezan a ver como de reojo, por como dice uno, o tal vez en la visión periférica, empiezan a ver que empiezan a pasar sombras. E incluso el señor dice: mi madre me visitó anoche. No era mi madre como tal, pero me visitó anoche. Okay. Entonces, a raíz de esta visión del hombre del sombrero, fue que empezaron a aparecer múltiples entidades en esta casa. Dice que ya después de un tiempo, cuando el papá empezó a mejorar, ya ella dejó de ver estas visiones, y en su casa todo se normalizó. El papá no volvió a ver ni al hombre del sombrero, ni a las visiones o a las entidades que estaban viendo todos en la casa. Entonces, yo ahí tengo una teoría. El papá estaba después de un accidente grave, que estaba sufriendo mucho dolor todavía, que estaba en una recuperación. Entonces, ¿qué tal si esta entidad lo que quería era alimentarse de ese sufrimiento que estaba teniendo esa familia en ese momento? Sí. Porque, digamos, su papá tiene un accidente en este momento. No solamente es el dolor de la recuperación de él, sino el miedo suyo y de su familia que van a tener mientras esa recuperación pasa, porque no saben si en algún momento va a tener una recaída o algo, una complicación seria, grave, que pueda desembocar en el fallecimiento de la persona, ¿verdad, mae? Entonces, digamos, por ahí siento yo que la teoría va, ¿verdad? Claro. Sí. Y se relaciona mucho a lo que hemos hablado de, Sí. ¿verdad? Siempre hay como un tipo de dolor, miedo o sentimiento negativo, podría decir uno. Sí, Alrededor. sí, tal vez como ese alimento del sufrimiento ajeno, ¿verdad? Puede Sí. ser. Sí, y por eso es que hay tanto debate en que, ok, ¿es un ente demoníaco o es un ente de otra dimensión? ¿Qué será? Porque tiene como características de ambas partes. Entonces no es claro, es difícil de poder como decir uno, mae, creo que es esto, como pasa con otras cosas. Sí. Está ruda esa historia, principalmente por lo que mencionaste de que cuando esto sucede, al final empiezan a haber más apariciones, y esta aparición de la mamá no es bueno. Sí. No es bueno, mae, y es que, digamos, por eso es que le digo, yo sinceramente estoy muy dividido con lo que es Hatman, ¿verdad? Sí. Porque puede ser, digamos, tal vez por el zumbido, se puede relacionar con un ser interdimensional o un ser extraterrestre, ¿verdad? Pero Yo creo por que más la parte interdimensional que extraterrestre. Sí, por la parte, digamos, de esto, de que puede ser una puerta para otras entidades, o engañar incluso, puede ser un engaño para que las personas sientan ese terror y él sentirse todavía mejor, Sí. digamos, sentirse más lleno de esa energía que produce. Puede ser también un demonio, ¿verdad? Sí, claro. Que sea como un tipo, en el episodio pasado hablábamos de las vejaciones, ¿verdad? Que son estos acosos que sufren las personas antes de, no antes tal vez de una posesión, sino un acoso demoníaco, Sí. nada más. Sí, completamente. Hay muchísima teoría y hay mucho para dónde agarrar. ¿No? Y la gente que ve el podcast, que nos ponga en los comentarios qué creen que es, hacia dónde creen que se incline más, ¿verdad? La verdad de lo que es el Hatman. O si simplemente, también, no solamente si es una parte demoníaca o una parte de otra dimensión, un ser interdimensional, si también puede ser un ente creado por la misma, al que hablamos, ¿verdad? Sí, la misma las tulpas, humana, ¿verdad? Digamos, de las mismas, esta vara colectiva que puede llegar a crear un ente tal cual. Sí. Más, esta historia está muy bien. Yo creo que casi vamos terminando ya. Llevamos un poquito más de una hora con esto, no sé. Estaba muy interesante. Yo creo que incluso da como para hablar en otro episodio un poco más. Sí, claro. De otras historias. Recuerden que nos pueden enviar las historias, ¿verdad? Que ustedes tengan también al correo, tal como han hecho también algunas personas, o a las redes sociales. Así es. Mae, vieras que es tuanis eso.
porque a raíz del podcast, ¿verdad? Me he encontrado tanta gente conocida, digamos, conocidos míos, que nunca en la vida me han hablado de decir, es que vieras que a mí me ha pasado tal cosa. Y ahora como ven que estamos aquí haciendo esto, que es algo que nos gusta a los dos y que tal vez no es por ganar dinero ni nada, se acercan y me dicen, es que vieras que yo nunca he dicho nada, pero vieras que me pasa esto y esto y esto. Que por ahí en episodios siguientes se los voy a narrar también. Sí. Porque me decía, ha estado como bastante vacilón eso de que las personas se abren a raíz de esto. Entonces esperamos que toda la gente que nos escucha, la audiencia ahí, del público en general que nos ven por las distintas redes, se abran, se animen a compartir sus historias, ¿verdad? Y que también nos apoyen con un like en los videos, con las 5 estrellas en Spotify y demás, para que podamos continuar nosotros haciendo este contenido, ¿verdad? Que tanto nos gusta y que tanto les gusta. Sí. Por ahí nosotros ya hemos hecho un par de episodios solo de historias. Sí. Vamos a hacer otro, tal vez próximamente, en unos 2-3 episodios más. Entonces sí, que nos las envíen, porque en esos episodios particulares es donde nos dedicamos solo a leer historias y a contar que nos han pasado a nosotros o a leer historias que nos han enviado. Y sí, bueno, y no, muy bien, muchas gracias por ver este episodio el día de hoy. Como decía Walding, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Spotify. Por ahí, bueno, para mencionar también porque es importante, hay varios comentarios que nos han dejado en las redes, ¿verdad? Sí. Que nos dicen que deberíamos hacer en vivos, ¿verdad? Que hay gente que le gusta tener interacción cuando estamos contando algo, hablando, sí. ¿Verdad? Nada más, ¿verdad? Conforme uno va avanzando en los canales y en las redes, hay ciertas opciones que para los envíos y todo esto, para poder hacerlo de manera más pro, sí. Necesitamos llegar a cierta métrica. Entonces es muy importante por eso que se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, llegar a realizar estos envíos con la calidad, con los tools y con todo lo que quisiéramos hacerlo con la manera adecuada. Sí, entonces sí. Nos ayuda a montones. Gracias por ver el episodio. No sé si tenés algo más que agregar, Mae. Nada más agradecerles de verdad por estar aquí nuevamente disfrutando de un episodio con nosotros en estas noches frías. Bueno, y de verdad recordarles que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden seguir a nosotros dos, que no es tan necesario. Lo más necesario es que nos sigan en las redes del podcast, ¿verdad? Pero yo aparezco como WaldBM en Instagram y David aparece como DJBoy8. Recuerden el correo susurrospodcastcr@gmail, y si no también nos envían las historias directo a las redes. Sí. Y nada, entonces esperen el próximo episodio, que venimos con más invitados, ¿verdad? Eso también es importante, sí, claro, mencionarlo. Tenemos más invitados que van a venir a contarnos cosas y a también ilustrarnos con un poquito más de información de la que nosotros no tenemos. Entonces eso también es muy importante y muy chido. Y yo creo que estamos. Muchas gracias por haber visto el episodio de esta noche. Gracias. Gracias, adiós.